Hola amigos y amigas, como todos los días, sean bienvenidos al proyecto Vive tu vida con interioridad. Vamos a finalizar esta temática en el día de hoy, de todo lo que hemos venido hablando, presentándoles el Evangelio. Aspiro terminar, voy a hacerlo más o menos rápido, relacionando el cristianismo, el Nuevo Testamento, la Biblia, y las denominaciones o la iglesia con la espiritualidad. Este programa se llama Vive tu vida con interioridad. Mire el nombre. A veces no nos cae el 20. No hemos agarrado la onda, como dicen en este lugar. Vive tu vida con interioridad. Quiere decir que es un estilo, es una manera. Yo empecé diciendo hace casi un año, diciendo que la interioridad la podíamos entender observando la exterioridad. El ser humano, en este momento, siglo XXI, y desde hace un tiempo para acá, ha venido viviendo desde la exterioridad. Le encanta ir afuera, viajar, ir a Marte. Esa es la propuesta, ¿no? Ir a Marte, ir a otros planetas, a la galaxia, descubrir lo exterior. Siempre una cosa que debemos tener en cuenta es que si hay algo exterior, es porque hay interior. O sea, hay lo contrario. Eso sí tiene que verlo. Si hay vida, significa que hay muerte. Si hay oscuridad, es porque hay luz. Siempre la vida es dual. Entonces, si hay algo exterior, es porque hay algo interior. Y el ser humano, eso es lo que le pasa, que descuida. Descuida una parte por irse para la otra. Entonces nosotros sabemos que si existe atrás, existe adelante también. Izquierda, derecha, alto, bajo, exterior, interior. Somos capaces de distinguir muy bien izquierda, derecha, atrás, adelante, alto, bajo, alto cielo, bajo infierno, exterior, pero se nos olvida lo interior. ¿Ve? La interioridad. La interioridad es lo mismo que se puede decir espiritualidad. Pero a donde les quiero llevar es que, y eso lo voy a empezar la otra semana, es que cuando uno se empieza a mirar qué es la interioridad y a mirar, se da cuenta que es lo más natural que hay en la vida. Que la espiritualidad es lo más natural. Es maravilloso, es encantador, es algo mágico. Cuando tú sabes que respiras, pero te percatas, tomas conciencia de la respiración, te asombras. ¿Cómo es que vivo? ¿Cómo es que mi ser vive simplemente sacando y metiendo aire y por eso es que vivo? ¿Qué es eso? Cuando tú te das cuenta de esa realidad, empiezas a ver que la espiritualidad es lo más natural que hay. Que lo que pasa era que tú no te percatabas o le parecía algo normal y no te dabas cuenta, pero es maravilloso, hermoso. Esa es la espiritualidad y esa es la vida y eso es esto, este mundo, este universo. Es algo maravilloso, algo hermoso. Entonces nosotros miramos la religión, el religare, como algo externo a nosotros, como algo por fuera. Y no, todo esto es interioridad. Palabras como naturaleza. Es lo típico tuyo, eres natural, pero tú te pones muchas cosas artificiales, pensando que de esa manera vas a ser mejor y no, es lo natural. La palabra misterio, algo misterioso. ¿Tú crees que es lo oculto? No, misterio simplemente, mystery, viene de una palabra que es
iniciarse en algo, comenzar algo, iniciado, cuando tú te inicias, por ejemplo, en este proyecto de vida espiritual, eso es misterio. Y magia, la palabra magia, es la actividad, lo que hacían, el oficio de los sacerdotes antiguos. Eso se llamaba magia. Cuando tú unes magia, que ya en tu cabeza es más miedo, pero cuando tú ves que es una actividad, un oficio espiritual, magia es un oficio espiritual, como cuando tú vas al rito, haces algo, te sientes contenta, feliz, orando, alabando a Dios, algo mágico. Y te inicias en ese proceso, entonces tú te das cuenta que llegas a lo más natural, que es la vida, la naturaleza. Magia, misterio y naturaleza es lo mismo. Pero tú no te das cuenta porque estás dormido o dormida. Cuando uno descubre algo, dice, pero esto no era tanto. Se perdió la magia, se perdió como el misterio, se perdió como lo bonito. Se pierde lo bonito. El encanto. En el amor es así. En las relaciones interpersonales. Nos desencantamos cuando descubrimos el porqué de las cosas. Pero debería ser lo contrario. Debería saber es que es así. Entonces cuando nosotros vamos, como yo les he dado la vuelta así, empecé por Egipto y llegué a lo cristiano, que es lo último. Podríamos decir los musulmanes, pero los musulmanes le copian al cristianismo, van más atrás. Pero lo último en espiritualidad, en religión, en relaciones con Dios, es la novedad de Jesucristo. Eso es lo más grande que ha habido sobre la naturaleza. El mismo Gandhi dijo, qué hermoso, no había escuchado algo tan maravilloso como la propuesta de Jesús. Ese cristianismo tan maravilloso, no lo sabía. ¿Y por qué no te haces cristiano? Dice, pues porque los que son cristianos no viven lo que dicen, no practican como el misterio que hay y no lo hacen. Entonces, ¿para qué? Es tremendo eso, porque tenemos la riqueza, estamos sobre el oro en cuestiones espirituales y no nos damos cuenta. Entonces, la espiritualidad empieza en Egipto. Que en Egipto es que ojalá usted lo encarnaran, lo supieran. ¿Cómo empezó eso? Simplemente ellos viendo la naturaleza. ¿Cómo empezó el misterio de la espiritualidad? Viendo simplemente la naturaleza. El río Nilo crecía en un momento dado. Agua, había mucha agua. Y esa agua, pues la inundación, pues, ustedes saben que mata todo, se lleva todo. Pero en otro momento, el río bajaba por naturaleza. Y brotaba la vida, vegetal, animal, todo. Es que es hermoso cuando hay agua. Nomás aquí, cuando llueve, uno ve que salen los caracolitos, los gusanitos, todo. Pues esto eran los hipopótamos, los cocodrilos, todo volvía a la vida. El verdor, las frutas, había abundancia. Y volvía a desaparecer. Se secaba como el río, eso empezaba a secarse. La tierra a volverse estéril. Se perdía todo moría. Pero llegaba otra vez la inundación en un momento dado, como llovía era en la parte alta del río Nilo, ellos estaban en el delta, volvía e inundaba, bajaba el agua y volvía la vía a brotar y llegaba la muerte y así era un proceso. Entonces se maravillaron, esto es algo mágico, magia, esto es un misterio. La naturaleza. Y luego relacionaron lo que pasaba aquí con lo que veían en el cielo. En la noche no había luz eléctrica. Porque nosotros hemos perdido la magia de la naturaleza, del universo, de las estrellas, porque la luz de la noche la luz eléctrica en la noche no nos deja ver las estrellas. Y ellos empezaron a ver que cuando una estrellita estaba allá,
el río crecía. Cuando pasaba allí, el río bajaba. Cuando otra estrellita estaba por aquí, como el universo, ellos no sabían cómo era eso, pero ellos empezaron a relacionar. Como es arriba, es abajo. Había un movimiento, algo mágico, un misterio, la naturaleza. Eso es la vida espiritual. Cuando yo te digo, vida espiritual es aire, es respirar. Neuma, ruá, espíritu es aire. La palabra espíritu viene de aire y es lo que te hace vivir a ti. Pero eso no te asombra a ti. A ti te asombra un bistec, un pedazo de carne. A ti te asombra las tortillas, los frijoles. Cuando tienes hambre. Y eso está bien. Y a ti te asombra, no, o sea, te maravilla, quiero decir, te maravilla es la comida o la diversión. A ti te maravilla es todo lo externo. Las cosas novedosas, lo artificial. Pero ¿por qué no te maravilla lo natural? Cuando la gente está lamentándose por la escasez, porque no tienen cosas, no tienen dinero, no tienen... Yo te digo, ¿y cuánto vales tú? Un ojo, una oreja, los labios, la boca, todo, cada célula. ¿Cuánto vales? Pero no te has percatado del valor tuyo. Porque tú vives por lo externo. Tú piensas que vives por el dinero, por el tener, por el poder, por el placer, que son cosas del cerebro externo. No se te puede olvidar, recuerda que somos reptilianos, cerebro interno. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones y el cerebro externo es el cerebro racional. Como todo lo racionalizamos, entonces nos fallamos. Pues la otra semana vamos a empezar el maravilloso mundo, viaje, ilumina tu camino por lo que es la magia, el misterio y la naturaleza, que es lo mismo. Naturaleza es lo mismo que misterio y lo mismo que magia. Pero tú religioso ya me estarás juzgando. No tú, porque tú, el que me ves, el que me ve aquí está de acuerdo conmigo, si no ya me hubieran pasado. Pero los otros, cuando uno habla, se asombra. Uy, terrible. Cuando lo más misterioso que hay en esta vida y lo más mágico y maravilloso es tu vida, tu ser. Lo que tú eres, cómo estás compuesto. Eso es. Bueno, muy bien. Empecé en Egipto enseñándole lo de la naturaleza y llegué al cristianismo, dándole la vuelta. Vea, así empezó, si tú miras los videos anteriores, Egipto, que para mí es donde nace el misterio de la espiritualidad, es en Egipto. Y nace relacionando estrellas con la naturaleza y eso les producía vida, comida. Lo natural, lo de Dios, el universo, la divina providencia. A mí me encanta cuando dicen vivimos por fe, como si algo novedoso, pues los de hace 10,000 años también vivían lo mismo, por fe. Eso sí era fe, que sabían, estaban seguros que el río, cuando aparecía la estrella ya, el río iba a crecer. Cuando aparecía la otra estrella, el río iba a bajar, que la inundación iba a ser toda la vida. Cuando aparecía por allí, y la vida iba a brotar, iban a tener vida en abundancia. Y entonces por eso había que cuidar el mito de Osiris. Ellos iban creando historias. Entonces había que cuidar la cosecha, la varita aquí, el flagelo, y el báculo, el ganado, la crianza. Así empezó en Egipto hace 10,000 años, muchísimos años. Muchísimos años. Hasta llegar a nosotros. Que no ha cambiado en absoluto, nada ha cambiado. Es lo mismo, seguimos siendo los mismos. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, no puede vivir de otra manera. Cambia lo exterior, cambia la forma, cambia el paquete, pero el contenido es el mismo, no ha cambiado. Por eso cuando tú, un ministro, empieza una iglesia, y ahora sí, esta sí es la iglesia verdadera. Se parece, si quieres ser verdadero, tienes que parecerte al egipcio. Luego de Egipto pasé por Babilonia, les presenté todo lo de Sumeria, lo de
Mesopotamia, todo el mundo de Babilonia, los persas, que esa es la Europa, eso es lo que nosotros conocemos. Grecia, Roma. Y en Roma nace el cristianismo. No te dé miedo decir eso. ¿Quién produjo el cristianismo? Roma. Pero Roma no lo produjo de así, como algo externo, extraterrestre. Lo produjo agarrando de allí, agarrando de acá, agarrando de esto. Pasamos por el mundo maravilloso de los judíos. El judaísmo nace en Palestina, lo que llamamos Palestina, que era Canaán. Los judíos eran un pueblo, un barrio pobre, que como no tenían con qué construir las torres, con qué construir las imágenes, con qué construir, no tenían con qué construir, entonces escribieron historias. Mire si eso no es mágico, si eso no es maravilloso. Yo no tengo con qué construir las pirámides, yo no tengo con qué comprarle a mi hijo un juguete de $2,000, pero sí le puedo contar una historia maravillosa de un juguete. Y ese hijo se va a sentir emocionado con la historia que les cuento. En Colombia, en el 1991, hubo un recorte de energía por el gobierno, por las malas actividades del gobierno, como todo, la política, economía, ciencia y religión, siempre unidas. Entonces hubo un recorte de energía y se iba la luz en la noche, quitaban la luz. Pues aparecieron en las cadenas de radio, aparecieron 2 programas, La Luciérnaga y no me acuerdo cuál otro. Y la gente empezó a escuchar radio, como no podía ver televisión. Y esos programas de radio se volvieron supremamente familiares. Era reunirse la gente otra vez, como no podían ir a ningún lugar, no había luz eléctrica en todo el país. Y entonces empezaron a reunir las familias. Y se contaban historias. Volvió el hijo a escuchar la historia de la mamá y del papá, que venían de los abuelos, cómo se casaron, cómo se unieron, cómo vivieron. Y en vez de ser una catástrofe, Colombia volvió a ser un país amable. De ahí cambió muchísimas cosas, cambiaron. Porque la gente, como no había luz, entonces no podía irse a sus quehaceres cotidianos actuales y volvieron otra vez a la interioridad, a la parte mágica. Había tiempo para conversar, para contarse en historias. ¿Sí ve? Así fue que nació el judaísmo. El judaísmo es del libro. El judaísmo por eso no dejó arquitectura. Por eso no dejó los monumentos grandísimos. Porque era del libro. Era contar historias maravillosas. Y eso es mágico, eso es magia, eso es naturaleza, eso es volver otra vez a lo mismo. La misma ciencia, si nos damos cuenta, no sé si tú sabes, pero yo que estudié en la universidad, la ciencia, si no está escrita, no es científico. Una investigación que yo haga, si no se pone por escrito, no es investigación, no puedo ir a probar mi investigación. Tiene que haber una teoría. Eso es lo primero que nos enseñó el profesor de ciencia. Yo estaba estudiando comunicación social y periodismo. Entonces tiene que ser escrito. Yo no estoy rechazando la magia de las pirámides. No estoy rechazando la magia de los efigies y de los templos de Mesopotamia y todo eso. De Grecia, de Roma. No estoy rechazando eso. Que la escritura antes era en muñequitos. Era en figuritas en Egipto. Y que luego fueron punticos en Mesopotamia. Y al unirse en esos dos, empezó la escritura. Magia, naturaleza, misterio. La escritura normal, el alfabeto nació en Canaán, ahí en los fenicios. Todos esos eran los primeros que empezaron a escribir. Algo mágico como el dinero. El dinero, antes se cambiaba sal por azúcar, trueque. Luego ya después vino el dinero, algo mágico, magia. El dinero, magia. Pero es que debajo de eso está la verdad, está el producto, pero no lo sabemos.
sino que ya, el dinero es lo que vale. No, el dinero es la parte externa, lo que vale es el proceso interno. Y luego ya llegó, ya quitaron el dinero y quedaron con las tarjetas, la debit card o la credit card, tarjeta de crédito o de débito. Entonces, y nosotros no nos damos ni nos percatamos por acá que eso es magia, eso es un misterio. ¿Cómo es que yo con esa tarjeta, que puede ser cualquier otra tarjeta, yo puedo ir a algún lugar y me dan comida, hago lo que yo quiero? Esa es la misma magia, el mismo misterio, por escrito. Bueno, pues hoy quiero terminar esto porque ya quiero empezar otro proyecto el lunes, porque mañana estoy por fuera y yo creo que voy a estar todo el día ocupado mañana domingo. No me va a quedar tiempo. El lunes aspiro que sí. Aspiro a hacerlo tempranito porque también voy a estar ocupado. Pero hoy quiero cerrar, Dios mediante, voy a ver si soy capaz de cerrar este proyecto en el día de hoy. Es larguito, es largo. Puede ser que mañana tempranito remate. Bueno, muy bien. Voy a pasar entonces al tema de hoy. Recuerda, empecé con los egipcios, voy a terminar con el cristianismo y es como volver otra vez. Por eso cuando yo digo que la Iglesia Católica estaba acá, que los protestantes protestaron y se vinieron para acá, 180 grados. Y los pentecostales le protestaron a los protestantes y se vinieron para acá. Y lo más parecido, lo más idéntico a la Iglesia Católica Romana es un pentecostal. Y por eso no te aterres cuando los ministros, como Benny Hinn y compañía, y el resto de los ministros más grandes, Joel Austin aquí en Estados Unidos, y compañía, y a uno dice, no, es que ese no es cristiano. Claro que sí, él tiene muchísima gente que lo sigue. Se van a poner papa. Y ellos son felices allá, porque es que de allá venimos, ¿qué vamos a hacer? Es como cuando uno va a Jerusalén y entonces se admira con todo lo que le muestran allá. ¿Y de dónde son esos? De los católicos. ¿Quiénes hicieron esas construcciones? Los católicos, hombre. Roma, mejor dicho. Pero es que tú no sabes, ignoras. Tú no te das cuenta de eso. Entonces empecé por los egipcios, llegué a los cristianos y llegué otra vez a Egipto. Los cristianos volvieron otra vez a Egipto. Porque es que Roma no inventó nada. Todo lo agarraron de allí, lo agarraron de acá. Agarraron lo mejor. Lo mejor, así como Estados Unidos agarra lo mejor para hacer su jet, su avión o sus cosas. Todas las cosas maravillosas que hacen aquí, o los japoneses. Pues ellos también agarraron lo mejor de las ideas y crearon el cristianismo. Muy bien. Voy a pasar ya la cámara a ver si cómo me va hoy. Que yo quiero que me rinda. Voy a ver si lo hago rápido. Aunque tengo mucho contenido. Bueno. ¿Quién fue Jesús? Esto tiene que empatarlo con lo que venía diciendo toda esta semana. Si tú quieres entender las conclusiones, porque estoy sacando conclusiones. ¿Quién fue Jesús? El Mesías, el Emanuel, el Cristo. Cuando tú lo lees, tú entras dentro de la Biblia y tú dices, sí, qué maravilloso. Jesús, a él le pondrá Jesús, porque será el Salvador. Mesías, el ungido de Dios, el enviado. Emanuel, Dios con nosotros. Cristo, ungido. Y tú lo lees normalmente en la Biblia, en el libro escrito. Pero tú ni te enteras, ni te interesa, ni piensas de dónde viene esa palabra Jesús, Mesías, Emanuel y Cristo. A ti no te interesa, porque tú lo que crees es lo que dice ahí, porque eres crédulo y está bien. Tú no tienes por qué preocuparte, como cuando agarras el carro. Tú simplemente agarras el carro, le pones la llave, lo prende y arranca. Pero a ti, ¿qué te importa que si hay transmisión, si no hay, si tiene, cómo funciona por dentro? No, a ti ya no te interesa. Pero una persona con un poquito de curiosidad, de admiración y de respeto, por eso, esa persona dice, voy a destapar el carro a ver qué es lo que tiene por dentro. Y se da cuenta que hay unos cables, tubos, cosas en el motor, por debajo, y te empiezas a maravillar y dices, ¿de dónde vendrá esto?
Como cuando tú te percatas de tu respiración y dices, ¿de dónde vendrá mi respiración? Pues eso es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús, Mesías, Emanuel, Cristo. Tú lo lees como natural. No, eso fue toda una producción, fue toda una novedad, fue eso cuestión de marketing. Entonces, cuando hablamos de Jesús, Mesías, Emanuel o Cristo, que tú lo sabes, y yo lo que te quiero decir es de dónde viene, pues hay dos versiones, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Si tú miras en la Biblia, si tú lees la Biblia, hay dos cosas. Uno es Jesús histórico, que está dentro, está por dentro, que hay que escudriñarlo, es como los huesos. Tú no ves los huesos, tú ves la piel, tú ves los músculos, ni siquiera los músculos, ves la piel. La figura, tú ves de una persona es la figura externa, pero por dentro está, de la piel están los músculos, están el esqueleto, están los huesos. Así hay que buscar a Jesús. El histórico hay que buscarlo dentro. Y está el Cristo de la fe, Jesucristo, que ya es el resucitado, que ya es algo. Cuando uno busca el Cristo de la fe, ya uno ve que nada es novedoso porque todo lo agarraron de lo alrededor. En el Cristo de la fe hay leyendas de Egipto, de Mesopotamia, de los judíos, de todo eso. Hay historias maravillosas, como te acabé de decir lo de la maravilla. Jesús, si vamos al Jesús histórico, Jesús de Nazaret. Nadie hasta este momento ha probado que en el siglo I había una ciudad que se llamaba Nazaret. Simplemente la Biblia dice que Jesús de Nazaret, para que se cumpliese la profecía que dice que se llamaba Nazareno. ¿Y qué era Nazareno? Nacir de nacimiento, dedicado. Era como alguien que estaba consagrado a algo, para que se llamaba Nazareno. Por eso es Jesús de Nazaret, pero no existe esa ciudad. La Nazaret que encontramos en este momento, cuando tú vas a Nazaret, tú cristiano que te gusta viajar e ir a la Tierra Santa, esa Nazaret que tú ves es de 1800 para acá. Como del río es de 1800, 1700 para acá. Ese Nazaret que tú ves, esas cuevas que tú ves, o vaya, mires a ver si eso podía existir antes. No, eso fue creado porque Nazaret fue construida mucho después. Pero aquí hay un misterio, aquí está la magia maravillosa de la narración. ¿Ven? Jesús de Nazaret, Galilea, de los gentiles, dice, los días los acusaban a los galileos que ya se habían vendido al Imperio Romano, su patria. Eso dice la Biblia. Esa es la parte más maravillosa de Jesús de Nazaret. Predicó la venida. ¿Quién era Jesús? Un judío, maestro y fariseo. Así es como lo presenta la Biblia. Predicó la venida del reino de Dios. Murió en la cruz, fue sepultado y su cuerpo no se encontró. Esa es la parte histórica. Ahora, el Cristo de la fe, pues es lo que vamos a ver más adelante. Que es el Cristo de la fe, el que tú sabes. Pero miren nomás esta figura. En el siglo I existía esta imagen, el culto a Serapis, que era algo maravilloso para ellos. Y luego fueron combinando el culto a Jesucristo. Mira, estas fueron las primeras figuras de Jesús. ¿A quién se parece? A Serapis. Y hay muchos libros, mucha escritura, en la cual los sacerdotes de Serapis eran los mismos sacerdotes cristianos. El pastor de Serapis era el mismo pastor cristiano. Eso se combinaba, porque todo fue naciendo así de manera natural, de manera maravillosa, de manera mágica. ¿Quién fue Jesús, Mesías, Emanuel y Cristo? Este que nosotros conocemos, pero que viene de otra tradición, de Serapis. Mire que es la misma. Exactamente la misma figura y luego se fue cambiando, fue evolucionando. Muy bien. No te asustes, no te desesperes, que yo me asustaría si me dijeran que tú vives porque respiras. Eso sí me asustaría a mí, que me digan, mire, si tú dejas de respirar te mueres. Y el día que tú entiendas verdaderamente que eres un globo
que te desinflas y te inflas diario, constantemente. Eso sí te aterraría. ¿Cómo es que tú vives porque un aire entra y el aire sale? Pero como estás dormido, dormida, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Yo te quiero llevar esa que la naturaleza, el misterio y la magia es lo mismo. Porque me lo enseñaron los judíos y porque aprendí el cristianismo cuando leí la vuelta hacia todo. Bueno, ¿quién fue Jesús? Una proyección del Serapis. Ahora, para alguien que no quiere desesperarse tanto, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, si era ayer, antes de la creación del mundo ya existía, imagínense. ¿Por qué no podemos decir que pasó por toda esta evolución? No te asustes. Muy bien, aprenda. Aprende. Muy bien. La pregunta, ¿quién fue Jesús el Mesías? Ese que te acabo de decir. Segunda pregunta, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Es el libro que tú tienes. ¿Quién lo escribió? Estas personas que están ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo. No, fueron creados literariamente. No te asustes. No te angusties. Estos personajes crearon el Nuevo Testamento. Porque fue del libro, recuerda, fue escrito. Lo crearon, no quiere decir que lo inventaron. No, porque ya eran las historias que habían. Ellos simplemente lo confeccionaron, lo editaron, mejor dicho. Nadie sabe quién lo escribió, porque nadie lo dijo. No dijo, vea, yo voy a escribir el Nuevo Testamento. Fueron apareciendo los escritos. Pero todo el Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, todo tienen influencia paulina, de ese personaje paulino, de Pablo. Hubo intereses para escribir el Nuevo Testamento, hubo intereses romanos e intereses judíos. El imperio de los Flavios, que tenemos aquí, Vespasiano, Tito y Domiciano, ellos intervinieron. Se sabe muy bien que ahí está el rostro, la huella de esa dinastía. Sobre todo porque habla mal de los anteriores. Luego la dinastía herodiana. Flavio Josefo. La dinastía herodiana era la combinación del romano y del judío. Los judíos decían que ellos eran romanos y los romanos decían que ellos eran judíos. Esto es maravilloso cuando uno lo pelean por de dónde es uno. Pelean de dónde, cuál es el natalicio de uno, pero no porque lo quieren a uno, sino porque lo desprecian. Usted nació allá y el otro dice, usted nació allá, como a mí, ¿no? A mí, cuando yo me presento, dicen, ¿tú quién eres? Yo, pues, yo vengo de la iglesia católica. Ya no eres católico. No, pues ahora estoy trabajando en la iglesia evangélica. No, pero como no naciste evangélico, no eres evangélico. Entonces soy pentecostal. No, tampoco eres pentecostal, no hablas lenguas o no tienes el mismo temple de los pentecosteses cristianos. Entonces, ¿qué soy yo? Los católicos dicen que no soy católico, los cristianos dicen que no soy cristiano, el budista dice que no soy budista, el musulmán dice que no soy musulmán. Entonces, ¿quién soy? Y eso me pasa a mí, a Ricardo, pues eso pasaba también con la familia herodiana, no los querían en ninguna parte. Flavio Josefo, se llamaba Josefo, judío, y luego se pasó a ser Flavio. Le regalaron el apellido. ¿Por qué? ¿Gratis? No. Tiberio Julius Alexander, sobrino de Filón de Alejandría. Estos personajes, Filón de Alejandría, que era judío, griego, romano. Flavio Josefo, judío, que se pasó al romanismo. Tiberio Julius Alexander, sobrino de Filón de Alejandría. Y esta señorita Berenice, dinastía herodiana. Este grupo fueron los gestores. De ahí empieza, de ese movimiento maravilloso. Cuando pensamos que los cristianos pobres, harapientos, remendando las redes, que no tenían barcas, porque ya lo poco que tenían lo habían dejado, que no sabían leer ni escribir, y ellos escribieron el Nuevo Testamento. ¿Ve? No, lo escribieron estos personajes, lo cuidaron, lo guardaron, les interesaba, habían intereses para crear una nueva visión del mundo, era una nueva visión, y crearon esto maravilloso. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento?
lo escribieron estos personajes. Pero ellos, claro, ellos tenían escritores, personas que escribían. Lo escribieron en el escritorio. Muy bien. Próxima pregunta. Dentro de este misterioso mundo aparece un personaje que se llama Hermes Trismegisto. Todas estas personas escriben de lo que hay. Y alrededor de ellos había un personaje Hermes. De ahí viene la palabra hermético. Hermético. Que nos parece también misterio. Hay algo misterioso. Hermético que no se puede conocer. No. Hermético es un huevo. Simplemente parte el huevo y mira lo que hay por dentro. Pero está hermético. Un huevo es hermético. ¿Y por qué no te asusta un huevo? Ah, porque ya sé de qué se trata un huevo. Ah, pues lo mismo pasaría con el... Voy a acomodar aquí unas cositas que me interrumpe un poco. La visualización. Muy bien. Esto es para que vea que todo lo estoy haciendo en vivo. Entonces, a ti no te asombra un huevo, ¿verdad? Y un huevo es hermenéutico. Pues de ahí viene la palabra hermenéutica. De ahí viene la hermenéutica. Hermenéutica. Hermes. Hermético. ¿Ve? Nos parece que algo rarísimo. ¿Verdad que a ti te parece algo raro? Tiberius. Aquí está el nombre Tiberius. Tiberius. Se me falta una I. ¿Cuántos años tiene que uno pasar para entender esto? Yo llevo 34 años, ya voy a cumplir 35 años de estar en esto. Muy bien. Aquí te quiero enseñar qué sucede en ese siglo I maravilloso, que el mundo estaba pasando por guerras terribles. Los judíos habían sido masacrados por esta familia. Vespasiano, Tito y Domiciano los habían masacrado. Y este se había pasado para este bando. Este era un servidor de esta dinastía. Este Filón era un filósofo. Y la señorita Berenice, pues pertenecía a esta familia. Fue amante de Tito cuando él era allá, cuando trabajaba como gobernador o funcionario en Judea. Todos ellos organizaron un clan, un grupo, algo genial. Y unieron el judaísmo que había sido víctima, pero que eran aguerridos y estaban guerreando. Eso se sabe por los rollos de Qumrán. Estaban sacando al Imperio Romano. Pero otros sí estaban camuflando, otros estaban siendo complacientes. Veían que había una luz con el Imperio Romano y que no se iban a dejar matar así tan fácil porque el Imperio Romano les iba a imponer todo. Como hicieron los indígenas en América. No pelearon, se dejaron mancillar de los españoles y nacimos nosotros, el mesticismo, algo nuevo. Pues así pasó, nació de la combinación, como yo digo, el café con leche. Del café y la leche nació el café con leche. Esto lo crearon. Pero ¿de dónde se alimentaron estas personas? Yo he dicho que se alimentaron de las historias de Egipto, de las historias de Mesopotamia, de las historias de Babilonia, de las historias. Pero ya había algo creado. Ya esas historias se habían sintetizado en un personaje llamado Hermes Trismegisto. Hermes Rafael Tot Trismegisto se encuentra en otras partes. Tot era el dios, el pajarito que presentan como un pajarito en Egipto, que era el sabio, que era el conocedor, que era uno que ayudaba. Fue el que ayudó para que Horus no muriera y le ayudó a Isis. Era el sabio, es esa persona que está en el pueblo y que todo el mundo le tiene confianza. Ese es el Hermes Trismegisto. Trismegisto, ¿por qué? Megisto, misterio. 3 veces.
Pero megisto también viene de grande. Magister, grande, magisterio, educador. 3 veces. Hermético es con un huevo, lo hermético, lo que está cerrado, pero que se puede abrir con un poquito de profundidad. Hermético, hermenéutica, viene de ahí. En teología, los que han estudiado teología saben que es la hermenéutica, que es no es el análisis, porque el análisis del texto se llama exégesis, es la interpretación. Lo que uno ve ahí y uno destapa el huevo y dice, tiene clara, tiene yema, tiene esto, va interpretando. Ese es el Hermes Trismegisto. Él ya había creado una síntesis de Egipto, de Babilonia, de todos ellos ya había creado este sabio. Fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Él ya lo había anunciado. Ya se creaba. Ya se gestaba que venía algo nuevo. Profetizó eso, mire. El sol era más o menos algo positivo, como el padre. La luna, lo negativo, la madre, positivo y negativo, se crea algo, se atrae. El viento, receptor, vientre. ¿Ve? Por eso viene el ruach, el neuma. Por eso ruach, neuma. Este hombre existió mucho antes de haberse escrito el Antiguo Testamento, de Abraham, de las historias. Él sintetizó todo eso. Y luego de aquí nace el Antiguo Testamento y nace el Nuevo Testamento. Receptor, vientre, madre, el viento era tomado como eso. La tierra era la materialización, la creación, era algo creadora. Y él presenta 7 pasos o 7 componentes de la vida. Yo no les voy a decir ahorita los nombres para que no nos enredemos, para ir más rápido. Pero hay algo que es mental, el mentalismo. Existe la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto y la generación. Si tú miras el cristianismo, dentro del Nuevo Testamento están estas 7 cosas. Está eso, el sol como Jesucristo, la luna, vea, María, el personaje de María, el viento, el Espíritu Santo, la tierra, todo el reino de Dios está entre nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es lo mismo. La mentalidad, nueva visión, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto de la generación. Voy a explicarle cada una de esas. No explicarle, sino a nombrarle nada más. No puedo, no tengo tiempo. El primer principio del mentalismo es la ley de afinidad. El todo es mente, el universo es mental. Hoy día se dice el universo es energía. Y es verdad. Eso lo dijo todo, eso lo dicen todos. Albert Einstein y todo, es energía. Entonces, cuando hablamos de mente, es algo energético. Es la ley de afinidad. El todo es mente, el universo es mental. Segunda ley universal es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Ve? Tercera ley universal, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Ve? Esa es. El presente es vibración, es movimiento. Eso lo dicen los indígenas queros. Ya lo saben, eso está en todas partes. Estos 7 principios están en todas las culturas. Cuarta ley universal, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo. Positivo, negativo, arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, exterior, interior. Pero tú te pierdes en lo interior. Este es el otro principio. El otro principio es la quinta ley es el principio del ritmo. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Por ahí dicen que uno es como el borrachito, que lo paran de un lado y se va para el otro. O el péndulo del reloj. Eso me lo dijeron los profesores muchas veces y de muchas maneras, como dice la Biblia. Cuando yo estudiaba teología, filosofía, todo lo que se tiene que estudiar, astrología, astronomía, toda la ciencia, psicología, sociología, todo eso se estudia durante 9 años en el seminario. Y luego pues lo acomodé con la comunicación social y periodismo. Y luego con mi experiencia de los 35 años que ya llevo, 34 años, en este proyecto.
Sexta ley, principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene causa. Y el séptimo, la ley universal, el principio de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. La vida se produce por el sexo. No hay una producción de vida si no es sexual. La única manera de producirse la vida es a través del sexo, femenino, masculino. Estos 7 principios ya estaban a través de este señor Hermes Trismegisto, y lo agarraron esto y crearon esto. Fácil, facilísimo. Ahora, vamos a la otra pregunta. ¿Por qué el mensaje fue escrito en griego? Pues porque era la lengua del Imperio Romano hasta el siglo II. Después del siglo II ya empezó el latín. ¿Ve? Solo hay escritos del Nuevo Testamento después del siglo IV. Lo que tenemos, las Biblias que nosotros tenemos, es del siglo IV después de Cristo, o sea, 400 años después de Cristo. Antes no se encuentran escritos. Mire, para que tú te maravilles, te asombres. En este momento hay 5100 manuscritos del Nuevo Testamento. Recuerden que ellos escribían y el otro copiaba, y el otro copiaba, y el otro copiaba, y el otro copiaba. Hay 5100 manuscritos del Nuevo Testamento en papiros y pergaminos. Y hay 500.000 variantes. ¿Cuál de todos es el original? A ver, teólogo. A ver, ministro. A ver, pastor. A ver, pensador. A ver, cristiano. Tú que tomas la Biblia y dices, esta es la palabra inspirada. ¿Cuál palabra tú tienes en tu mano de las 500.000 variantes que hay? De los 5100 manuscritos del Nuevo Testamento, hay 5100 manuscritos del Nuevo Testamento en papiros y pergaminos, y hay 500.000 variantes. O sea que el uno dice que Jesús caminó de Jerusalén a Galilea, el otro dice que caminó de Jerusalén a Jericó. El uno dice que cuando se apareció Jesús eran 2 personas, el otro dice que era uno, y el otro dice que no había nadie, que solamente se presentaron fueron unos ángeles. Que fueron 2 discípulos, el otro dice que fue uno con las mujeres y el otro dice que fue María Magdalena en la resurrección. Nomás en ese pasaje. Que en el uno habían 5.000, que en uno hizo la multiplicación de los panes y habían 5.000 hombres, el otro dice que habían 7.000. O sea, hay 500.000 variantes. Hay 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, que se fueron copiando. Y de esas 5.500 manuscritos hay contradicciones. Hay 50.000 contradicciones. ¿Cuál de las Biblias es el original de todos? ¿Cuál fue el inspirado por Dios? Esa Biblia que tú tienes. Esa Biblia que tú tienes. Reina Valera. Viene de España. Los españoles de Roma. Nuevecísima, nueva, novedosa, nueva. Entonces, diga, si esto no es mágico, si esto no hay un misterio, si esto no es algo novedoso, bonito, hermoso, novedoso, es algo maravilloso. Mire, primero había los papiros, que de estos se encuentran unos pedacitos nada más. Luego vinieron los pergaminos, luego los códices, pergaminos códices. Luego vinieron los libros y ahora tenemos lo electrónico. Lo más maravilloso es que la gente ya no quiere, los más religiosos no quieren leer la Biblia en la tableta, que porque esa no es la Biblia, que la Biblia es el libro. Pues antes del libro habían los códices, y antes del libro los papiros, y antes del papiro estaba Hermes Trismegisto contando la historia. Y después de Hermes Trismegisto esto vinieron. Y después que vinieron estos, pues crearon esto. Pero la gente no evoluciona. Evoluciona para unas cosas y para otras cosas no. Eso sí, que no te den la carne como era la carne de hace días, ¿verdad? Eso sí, no. El carro, que no tenga el carro el ruido y que tenga aire acondicionado, lo más moderno. Eso sí lo moderno. Pero cuando te modernizan en las cosas de estas, no te gusta. Entonces, tú quieres tener el book, el libro de la Biblia. Pero recuerda que antes eran papiros.
pergaminos. Y antes, vea, 500, 1000, 1500, más o menos. ¿Qué se encuentra de la Biblia? Mire, así fue como se escribió la Biblia. Y se encuentran son pedacitos. Del original son pedacitos así, mire. Este es un papiro. Mire cómo se escribió a mano. Y entonces uno lo escribió y puso una palabra aquí. El otro lo escribió y cambió esta palabra o se le olvidó ponerla. Ah, que no le cambien una palabra, ¿verdad? A mí me encanta con la gente, me gusta. También tengo que volverme mágico con mis feligreses. Vea cómo se escribía. Y este mismo texto, lo que dice aquí, hay 5100 variantes. O sea que uno escribió esta palabra acá y encuentran otro pedazo de papiro en otro, por allá en otro lugar. Está la misma historia, pero le falta esta palabra. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la inspirada? ¿La que lo tiene o la que se le acabó? Mire, los manuscritos del Antiguo Testamento. Voy a bajar acá. Los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos en este bambú, así en papel. Y mire, lo más original que se tiene es Juan 18, 37, 38. Y estos son los pedacitos, que son 3 centímetros cuadraditos. Ese es uno que se encuentra. Este fragmento aparentemente insignificante de papiro fue adquirido en el mercado de egipcio. Esto lo compraron en 1920. Alguien lo tenía por ahí. La transcripción y traducción original se hizo en 1934. Algunos ya habían nacido. Fecha para cuando fue escrito. Se cree que fue escrito entre los años 100 y 150 después de Cristo. Y recuerda que la familia flaviana, los Flavios, vivieron antesito del 100. Entre el 69 y el 100, más o menos. Vea esto, maravilla. Mire cómo se encuentra la Biblia que tú tienes es el código de Alejandría, alejandrino. Mire, se encontró en Egipto. Se encontró, pero en griego, un griego que no aceptaban los judíos de Jerusalén. El código alejandrino data del siglo V, escrito en griego, en letra uncial. Contiene la mayor parte de la antigua ley en griego y casi todo el Nuevo Testamento. Deriva de su nombre de la ciudad de Alejandría, Egipto, donde se cree que fue hecho este papiro. El monasterio de San Antonio, la iglesia copta en Egipto, data del siglo I, dice. Egipto, ruina de la iglesia construida por San Atanasio, data del año 298 al 370 después de Cristo. Toda esta historia es de la iglesia católica. Recuerden que los cristianos se crearon en el siglo XVI. Ya habían 16 siglos de estar la iglesia romana. Y tú te crees tan genuino. Manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Todos estos están ahí. Ve, el papiro ese que contiene el Evangelio de Juan, data desde el siglo III. Yo te dejo esto para que tú lo leas. Tú puedes parar el video y leerlo. O ir a cualquier parte en el internet, se encuentra por todos lados. O vayas a una biblioteca y eso está en los libros. Todo esto que está ahí está escrito ya. Pues mira, pues por eso está aquí. Los manuscritos del Antiguo Testamento. Aquí están. Aquí está el escritor escribiendo. Te pongo esto aquí porque ya no tengo tiempo y quiero terminar hoy. Muy bien. Así fue como está la Biblia, mire. Son pedacitos, mire este cuadernito, mire. Rayado, quitado, sobrescrito. Así era la Biblia. Está escrito en griego entre el 330 y 350 después de Cristo. Encontrado en el año 1844 al 1953 en el monasterio de Santa Catarina de Siena. Mire cómo se escribía la Biblia. Y el escritor a medianoche escribiendo con una lamparita ahí. Se quedaba dormido. No, pero el Espíritu Santo lo controlaba. La inspiración. Ok, sí, está bien. Estamos de acuerdo. El Código Vaticano es el más completo. O sea, la Biblia más completa está en el Vaticano. Y los cristianos, los protestantes, pues tuvieron que ir al Vaticano a encontrar lo mejor que había. Lo más conservado, porque claro, se conserva lo original en donde se creó.
¿Ves? Ahí está la Biblia. Muy bien. ¿Por qué su contenido está a favor de Roma? Porque fueron escritos por el Imperio Romano para que los judíos se convirtieran y el paganismo captara el monoteísmo. Se presenta a un Mesías romanizado, Jesucristo. Es así. ¿Por qué su contenido está a favor de Roma? Porque ellos lo escribieron y el que cuenta la historia es a favor de ellos. Si tú miras el Nuevo Testamento, los romanos salen bien parados y los judíos mal parados. Los judíos son los que se tienen que convertir al cristianismo. ¿Y por qué Roma fue la sede del cristianismo? Porque allí fue escrito el Nuevo Testamento. Del Mesías Cristo creado literariamente. Pasó a un movimiento y luego a la iglesia asamblea. Así fue como se creó el cristianismo. Pues a partir del lunes le voy a hablar de la magia, el misterio y la naturaleza. Muy bien. Yo creo que hoy cumplí con lo que quise, ya lo apreté todo. Porque quiero salirme de esto, porque vea, eso como llaman por ahí el karma. Se va uno metiendo, y ya para poder evolucionar, pues tiene que uno salir rápido. Pero tú puedes mirar, este video tú lo puedes mirar, parar el video, mirar ahí, ir a escribir, si quieres investigar un poco. Pero así es. Entonces, tú que te crees muy original, es que no quiero que pase la hora para que no me quede de una hora después. Tú que te crees muy original, si tú eres original, eres genuino, y si tú eres genuino, eres natural, y si tú eres natural, entonces aceptas que la vida espiritual es lo más natural que hay. De una manera mágica, maravillosa, misteriosa. Lo más misterioso que hay en la vida. Maravillosa. Bueno, pues a partir del lunes, Dios mediante, quiero presentarles esa parte maravillosa, porque voy a volver a hablar de lo mismo. O sea, yo no me voy a salir de esto, solamente que hoy quería presentarle todo lo que tuve para que tú tuvieras un resumen. Y después pues empiezo a profundizar, a ampliar un poquito más. Muy bien, pues por hoy te digo que pases un feliz día, te deseo lo mejor, crezcas, anímate a vivir la vida a plenitud, para eso hemos venido, para vivir la vida más larguita, prolongues un día más de tu vida maravillosa, más y mejor, de buena calidad. Pues por hoy te digo, bye bye.